Bueno, vamos a este, iniciar con la clase de hoy, ¿no? Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy, 13 de mayo, ¿no? Del 2021. Ah, bueno, antes de iniciar, como siempre, por favor, pongan su nombre en el chat grupal y hasta mientras vamos a darnos 2 minutitos, como es costumbre, para poder esperar que se conecten los demás compañeros antes de empezar. Así que, bueno, esperaremos esos 2 minutos y estaremos poniendo nuestros nombres en el chat grupal. Mientras tanto, yo voy a ir abriendo el material pertinente para empezar con el nuevo tema. Bueno, entonces vamos comenzando, ¿no? Ya hemos terminado la segunda parte, ¿no? De nuestro tema número 5 y con todo el tema en su totalidad. Entonces, para esa segunda parte que habíamos, eh, bueno, ya terminando, ¿no? Hemos seleccionado una lectura del libro que es la bibliografía básica de la materia que hemos dejado en la fotocopiadora y que, bueno, los que han podido adquirir, muy bien, los que no han podido adquirir, pueden hacerlo todavía, ¿verdad? Pueden fotocopiarse las páginas de las que trata la tarea o en su caso eh, como, pueden descargar el documento que está adjunto ahí a la tarea y que es ¿verdad? Y que contiene las instrucciones, obviamente, en la primera parte y en la segunda parte está ya las imágenes del texto, ¿no? Que están agrandadas y bien recortaditas y están en orden, ¿no? Como para que las puedan leer y completar la actividad o el control de lectura, ¿no? Entonces, los que prefieran, ¿no? Todavía pueden ir a comprarse o a fotocopiarse las partes pertinentes o en su caso tal vez hayan logrado adquirir el libro o estén pensando hacerlo todo bien, ¿no? Lo importante es realizar la tarea. Ahora, bueno, ya visto el documento, ¿verdad? Eh, está cargado con una semana de plazo, o sea que tienen hasta el siguiente, ¿no? Jueves como hoy, ¿no? A las, bueno, vamos a modificar esto porque está a las 00 horas y es como si tuvieran hasta el miércoles a las 23:59, ¿no? Entonces eso sí vamos a poner como para que sea todo el día y nada, ¿no? De ahí todo tienen el tiempo necesario para leer y completar los requerimientos del control de lectura. Ahora, si tienen alguna pregunta, ¿no? Hasta este punto, entonces podemos absolver dudas o coordinar algo que, bueno, no sé, bueno, tal vez el, el plazo, tal vez, no sé, ¿no? Tal vez tienen alguna duda, entonces es el momento de expresarla porque vamos a luego empezar a avanzar. Como pueden ver, ya está ahí cargada la tarea, lista para que eh, suban sus documentos. Si tenemos alguna observación o algún comentario. Sí, doctor, buenas noches. Sí, te Una escuchamos. consulta.
Una vez más, no sé, nos podría indicar tal vez de dónde obtener el documento base para realizar el control de lectura. El, está, Estoy en el eh, Moodle y no lo encuentro. está, eh, está descargado. Bueno, está aquí para que lo descarguen. Dice control de lectura, tema 5 parte 2, ¿no? En la plataforma. Es ese mismo que les acabo de mostrar, que está, lo tengo aquí también, ¿no? Tiene en la primera página las instrucciones y luego tiene el acto seguido todas las fotografías de las páginas del capítulo que, del que vamos a extraer el control de lectura, ¿no? Entonces está listo ahí para descargarlo. En su caso pueden, los que prefieran pueden adquirir de la fotocopiadora, es el eh, que sigue ahí el libro, ¿no? Y bueno, los que prefieran trabajar desde este documento de Word, también está bien. Lo importante es cumplir la tarea, ¿no? Doctor, gracias. Ok, entonces, bueno, vamos cerrando esto y ya entrando a lo que nos ocupa, ¿no? Que es el avance de la materia. Vamos a seguir admitiendo a los compañeros y bueno, ya hemos terminado esto de la metodología y de los métodos que se aplican en el derecho, ¿no? Pero ahora vamos al concepto concreto del derecho, o bueno, no intentar un concepto concreto universal, ¿verdad? Sino este, más o menos saber de qué parte se compone y cuáles son los conceptos más, digamos, más aceptados, ¿no? Para poder estudiar y comprender lo que es eh, esta institución, este fenómeno que es el derecho, ¿verdad? Y entonces ya habíamos visto hasta acá, ¿no? En las anteriores lecciones, algunas, y habíamos tocado también algunas definiciones y conceptos de lo que es el derecho, ¿verdad? Seguramente, como hemos aprendido en alguna materia, introducción al derecho o, o teorías del Estado, tal vez, ¿no? El derecho es un conjunto de normas y reglas dictadas por autoridad competente que tienen vigencia en un tiempo, lugar determinado, ¿verdad? Que eh, que, eh, que regulan la voluntad de los ciudadanos que conviven en sociedad y que además tiene carácter coercitivo, ¿no? O sea, es obligatorio. Y además, si incumples, lo coercitivo es que si incumples, vas a tener una sanción. Ninguna otra regla tiene esa característica, por lo menos no con la legitimidad que tiene el Estado, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro sistema jurídico que está basado en leyes, en normas y reglas que pertenece a la escuela del derecho romano, este es nuestro concepto del derecho, ¿no? Pero habíamos visto en alguna oportunidad que el derecho no tiene un único significado, ¿verdad? Sino que el derecho es frecuentemente utilizado con distintas acepciones, como por ejemplo, eh, bueno, antes de revisar lo que dice en la diapositiva, también habíamos visto que aparte del conjunto de normas y reglas, ¿verdad? Si cambiamos de sistema jurídico, pues esa acepción del derecho ya no va a tener vigencia, ¿no? Entonces, esta va a cambiar por alguna que se aplique al sistema jurídico del que estamos hablando, como por ejemplo en el sistema jurídico anglosajón, en el que eh, el derecho no lo hace el legislador, sino que lo construye el juez con las sentencias. Entonces, no se basa en un sistema de normas y reglas, ¿verdad? Hay normas y leyes sí, de carácter general, pero en realidad las normas, ¿no? Lo que regula la voluntad, está dictado por los jueces y es por eso que en las películas, cuando vemos un juicio, todo es tal contra tal, tal, en el proceso de X contra Y, ¿no? En el año 75, ¿no? Y solamente buscamos características análogas o similares y resoluciones a estos casos con características análogas y similares. Entonces, ahí el derecho será pues el conjunto será igual a la jurisprudencia, ¿verdad? El conjunto de resoluciones dictadas por los jueces y los altos tribunales de justicia, ¿no?
en los casos que tengan características análogas y en un sentido uniforme. Bueno, las resoluciones, ¿no? Entonces, ahí se dice que el derecho es como una novela, ¿verdad? Como una narrativa en la que el primer capítulo lo escribe el primer juez que conoce ese caso novedoso con nuevas características y lo resuelve, ¿no? Y luego los siguientes jueces tienen que escribir los siguientes capítulos de la novela, pero tomando en cuenta siempre los preexistentes, ¿no? Para que sea algo coherente, ¿no? Entonces, ahí ya no estamos hablando del derecho como el conjunto de normas y reglas, sino estamos hablando desde un enfoque totalmente distinto, porque así lo establece esa escuela del derecho. ¿No? Y también luego hablamos del derecho, ¿verdad? Eh, como, bueno, lo asociamos con lo correcto para empezar, ¿no? Y además cuando hablamos también de eh, a mí nadie me va a prohibir la entrada a esta institución porque es mi derecho a entrar, ¿verdad? Entonces, cuando usamos esa expresión, no estamos hablando eh, de que es mi conjunto de normas y reglas, ni de que es mi conjunto de resoluciones dictadas por los jueces y los altos tribunales de justicia en sentido, eh, en casos con características análogas y en sentido uniforme, ¿verdad? Porque eh, no viene eh, no viene al caso, no tiene que se dice pertinencia, ese, esos conceptos de derecho a lo que estamos emitiendo, sino que más bien nos estamos refiriendo con esa expresión a algunas atribuciones que tengo solamente por el hecho de existir como ser humano en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y que tienen que ser respetadas por las autoridades y también los ciudadanos. Así que ahí el derecho cambia otra vez de concepto, ¿verdad? Y también habíamos visto el concepto de derecho de John Austin, ¿no? Que, bueno, lo engloba en un sistema de mandatos dictados por un superior, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ¿no? Como podemos ver y señala nuestra diapositiva, el derecho, no hay un significado único o unívoco para el derecho, ¿no? El, sino que se utiliza en distintas acepciones dependiendo del contexto, ¿no? Y este hace que cambie su significado. Entonces, primero, como habíamos visto o como les había mencionado, ¿no? Como un conjunto de reglas o normas de un cierto tipo dirigidas a la conducta de los hombres, ¿no? Pero bueno, existen eh, en este concepto, en esta definición, ¿verdad? Podemos señalar que a veces existen normas que no están dirigidas a, digamos, a regular la conducta de los hombres o de la generalidad, ¿verdad? No es como el derecho penal o el derecho civil, ¿verdad? Sino que hay normas que te dan atribuciones, nada más como habíamos visto en la anterior lección, en el tema número 4, ¿no? Y también hay otras normas que lo que hacen es, digamos, ejercer una función regulatoria, ¿no? Entonces, de las leyes jurídicas, ¿no? Y otras normas como el presupuesto, que lo que hacen es, digamos, en el caso del presupuesto, contemplar solamente o dar legalidad y legitimidad a un plan de gastos, ¿no? A un documento económico, ¿verdad? Prospectivo para realizar gastos a efecto de atender las necesidades públicas, ¿no? Que se vuelve ley para que pueda eh, aplicarse, ¿no? Entonces, este, todo, todo este conjunto de leyes, todo el derecho vigente conforma este conjunto de normas y reglas que nosotros conocemos como derecho, ¿verdad? También se utiliza el vocablo o la expresión o la palabra derecho
para referirnos a los atributos propios de la personalidad, como ya les había señalado, ¿verdad? Y que están ligados a la dignidad, libertad, igualdad y plena realización material y espiritual de las personas humanas, que se encuentran positivamente garantizadas en las constituciones modernas, reglamentado legislativamente y aplicado por los jueces, ¿no? Entonces, esta constitucionalización de los derechos no es pues desde siempre, ¿verdad? Sino que han tenido que pasar algunos problemas y darse algunas conquistas sociales para que se pueda hablar de derechos en la constitución de los estados, ¿no? Y luego han empezado con bueno, con esto en 1200 algo, ¿verdad? Con el rey Juan sin tierra, con el Bill of Rights, pero eso también era limitado porque solamente estaba dirigido a una clase, digamos, de personas, ¿no? A las que se estaba cediendo los derechos, ¿no? Tampoco era a la generalidad, ¿no? Porque estaba vigente, pues, el régimen feudal, ¿no? Esclavista. Ahora, luego ha venido la Constitución mexicana, esa de Querétaro, y ahí ya se han empezado a constitucionalizar los derechos, ¿verdad? Y es así que ahora en las constituciones modernas, como señala la diapositiva, está plagada de, dice derechos, dice valores, dice principios de manera indistinta, pero seguramente su docente de constitucional les va a presentar cuál es la diferencia entre derecho, valor y principio y por qué se usa esto en indistintamente estos términos en nuestra Constitución, ¿no? Que en realidad tienen sus propios significados, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunos de los atributos, ¿no? O lo que debería tocar a todas las personas por el hecho de ser, eh, como dice acá, bueno, son derechos y son atributos, ¿verdad? Por el hecho de que, en este caso, de existir, ¿verdad? Como ser humano y eh, y de residir dentro de las fronteras del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Lo que dice acá es un Estado basado en el respeto, igualdad entre todos, acá está, con principios de que hay que tener soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía, equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomina la búsqueda del vivir bien, ¿no? Entonces, todos tenemos que vivir bien, pues por eso dice la Constitución, ¿verdad? Y todo lo que dice la Constitución, las instituciones tienen que eh, poner cartas en el asunto para que se materialice, ¿no? Eh, con respecto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva con acceso a qué? Al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Entonces, el gobierno tendría que tomar medidas para asegurar con carácter prioritario estos cinco ítems, podríamos decirle, o estos cinco temas, ¿verdad? Pero bueno, es totalmente deficiente, ¿verdad? Y, pero no puede ser tomado solamente como un saludo a la bandera, como una poesía, lo que establece la Constitución, con el pretexto de que en la Constitución no dice el que incumple el artículo 12 o viola los derechos del artículo 13 o algo, va a entrar a la cárcel, porque la Constitución no se encarga de eso, ¿verdad? De eso se encargan las leyes, ¿no? Pero no por eso lo vamos a cumplir, ¿no? Ahora, acá están las otras atribuciones o los otros derechos, ¿verdad? ¿A qué tengo derecho? A acá está. Tengo derecho a, de acuerdo al artículo 24, acá está. Son derechos fundamentales. La vida, la integridad física, psicológica, lógica, ¿no? Psicológica, sexual, dice a no ser torturado, a no sufrir violencia física, también tengo derecho al agua, a la alimentación, también tengo derecho a recibir educación, también tengo derecho a la salud, ¿no? Entonces, estamos hablando de atribuciones, ¿verdad? A un hábitat y una vivienda adecuada que dignifique la vida familiar y comunitaria. Entonces, el Estado debería hacer lo posible para que se materialice o se optimicen estos derechos en el mejor nivel posible. Tampoco podemos esperar que nos atiendan en la salud igual que en Alemania, ¿verdad? Solamente dentro de las posibilidades que nuestros recursos lo permiten, pero parece que no tendríamos recursos o que nuestros recursos no permitirían más que
pagar los sueldos de los funcionarios públicos, ¿no? Porque nada mejora en años. Así que el, bueno, es así como estamos, y no solamente estábamos subrayando, ¿no? Esta parte de la noción o de la idea del derecho como una atribución de la personalidad, ¿no? Separada de las anteriores definiciones que lo toman como un conjunto de reglas o como un conjunto de resoluciones judiciales, ¿no? O jurisprudencia, de acuerdo del sistema jurídico en el que estemos hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, el derecho puede definirse como una probabilidad asociada a las decisiones judiciales, ¿no? Eh, también se utiliza para referirse a la práctica forense, ¿no? Entonces, cuando hablamos, digamos, de, de las audiencias, del juicio, de las materias de las materias que, digamos, componen la parte práctica de la ciencia jurídica, ¿no? También hacemos referencia a ello, ¿no? Cuando estamos hablando de derecho, ¿no? Entonces, estoy en el ejercicio libre del derecho. ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Estás en la práctica forense, pero desde la parte del ejercicio profesional independiente, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Ejerzo derecho, ejerzo libremente derecho, ¿no? No estás ejerciendo libremente tu conjunto de normas y reglas, ni estás ejerciendo libremente tus sentencias, ni estás ejerciendo libremente tus atributos personales, ¿verdad? Estás ejerciendo libremente eh, la profesión y la ciencia y estás aplicando la ciencia de estudio. Entonces, vamos viendo, ¿no? Eh, los sentidos que tiene también este vocablo derecho cuando estamos hablando, digamos, en sentido objetivo, ¿no? O, en otras palabras, cuando estamos hablando de aquel conjunto de normas y reglas, ¿no? Entonces, como señala acá, en expresiones como el derecho internacional prohíbe la guerra, ¿verdad? Eh, sí, vamos a hacer una pequeña comparación con el otro sistema jurídico, ¿verdad? Esto para nosotros sería una ley, ¿verdad? No estamos parafraseando, ¿no? El derecho internacional prohíbe la guerra, ¿no? No señala así la norma, ¿verdad? En estas palabras, pero sí lo establece, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando o estamos usando esa expresión, ¿no? En el otro sistema anglosajón, o sea, en inglés, ¿no? Se utiliza la palabra law como brother en law, como las películas, ¿verdad? Como lawyer, ¿no? Entonces, ahí se refiere al conjunto de reglas y normas, ¿verdad? Que se aplican para reprimir los comportamientos considerados socialmente peligrosos. Ahí estamos hablando del derecho penal y de los delitos, ¿verdad? Se utiliza también para distribuir bienes y servicios a individuos y colectivos. Estamos hablando del derecho civil, ¿no? Que predominantemente maneja la parte de los derechos reales, o sea, de los bienes, ¿no? Y también para la asignación de poderes públicos, ¿no? Se utilizan, digamos, en este sentido, el derecho, ¿no? O para eso son las leyes, ¿no? Pero para no caer, digamos, en ambigüedades o en dobles interpretaciones, ¿verdad? Eh, Cuando estamos hablando del conjunto de normas y reglas, deberíamos referirnos al derecho como derecho objetivo o derecho en sentido objetivo, o tal vez incluso ordenamiento jurídico o sistema jurídico que hace referencia al conjunto de normas y reglas vigentes en un tiempo y lugar determinados, ¿no? Ahora, cuando estoy hablando del derecho como un instituto, ¿verdad? Como un sustantivo, o sea, como el nombre de algo, en este caso, ideal, ¿verdad? Que es el derecho. Estoy hablando del derecho como, me estoy refiriendo a él como a un sustantivo. Entonces, cuando me voy a referir así al derecho, ¿verdad? A este sustantivo que quiere decir el conjunto de normas y reglas,
para referirme, para hacer referencia a esto, a, es- al derecho, tengo que usar el adjetivo jurídico, ¿verdad? Entonces, todo lo jurídico tiene que ver con el derecho. Y así estamos en filosofía jurídica, así van a pasar psicología jurídica, sociología jurídica, así hablamos de textos jurídicos, así hablamos de jerga jurídica, así hablamos de funcionarios, digamos, que tienen que ver con la práctica jurídica, hablamos de todo. eh, lo que tenga referencia con el derecho, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de eso, ¿verdad? Lo correcto es usar la palabra jurídico, ¿verdad? Que dependiendo del contexto puede significar del derecho o propio del derecho o que versa sobre el derecho, ¿no? Es perteneciente al derecho o por lo menos trata sobre el derecho. Eso quiere decir jurídico, ¿no? Como las normas jurídicas, ¿verdad? Parecería una redundancia, ¿verdad? Decir las normas jurídicas o las leyes jurídicas, ¿verdad? O las reglas jurídicas, pero no es una redundancia, ¿verdad? Porque eh, cuando nos referimos a las leyes jurídicas, ¿verdad? Estamos hablando de las leyes que emanan del órgano legislativo, ¿no? Con todo ese procedimiento, ¿verdad? De que promulgan, discuten los senadores, los diputados, aprueban, observan, modifican y al final promulga el presidente y lo publica en un librito que se llama La Gaceta y desde ahí tiene vigencia, ¿no? Entonces, esa ley es jurídica o esa norma es jurídica, ¿verdad? Pero como ustedes ya saben, ¿verdad? Y vivimos en autonomías desde hace un buen tiempo, ¿no? Esto quiere decir, como seguramente también les han enseñado en sus clases de cívica, en el colegio y todo lo demás, que uno tiene o una unidad autónoma, política, territorial, como en este caso, ¿verdad? Los departamentos y los municipios, tiene derecho a la autodeterminación, dice, ¿no? Y vamos a tomar solo ese punto, ¿no? La autodeterminación quiere decir que vas a dictar tus propias leyes, pero con un ámbito territorial limitado, ¿no? Tus propias leyes para tu municipio, tus propias leyes a nivel departamental. Pero no se va a desconocer la existencia de las leyes nacionales, siguen existiendo, ¿verdad? Entonces, estos tres tipos de leyes, ya sea departamental, municipal o nacional, esas son jurídicas, ¿no? Porque emanan de órganos legislativos. La Asamblea Legislativa Plurinacional para las leyes de carácter general, ¿no? La Asamblea Legislativa Departamental para las leyes del departamento, ¿no? Y el Consejo Municipal para las leyes municipales, ¿no? Entonces, a eso se puede llamar una norma jurídica. Pero hay normas que no son jurídicas. Por ejemplo, el, algunas leyes, como el Código Tributario, se refieren, digamos, a esto el Código Tributario en particular, se refiere, digamos, a las obligaciones de los contribuyentes y a la parte también de la administración tributaria, ¿no? O sea, del fisco, de la renta, como quieran llamarle, sus atribuciones, sus obligaciones, sus derechos, los plazos, todo lo demás, ¿no? Entonces, como siempre van presentándose nuevos casos, ¿verdad? Y es tan amplia la materia, el, el mismo código dice que el, la administración tributaria va a poder emitir normas de carácter reglamentario, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que puede hacer es explicar o reglamentar, ampliar, ¿no? Para un mejor cumplimiento el contenido de una ley, de una norma jurídica. Pero ese reglamento ya no es jurídico, ¿verdad? Ese reglamento es administrativo, porque no va a pasar por ese trámite bueno, mucho más a detalle van a llevar en constitucional, pero que pasa por la Cámara, o perdón, por la Asamblea Legislativa, ¿no? Sino que la administración va a emitir las normas reglamentarias con resoluciones, ¿no? En las que no tiene nada que ver el órgano legislativo. Lo que quiere decir, como ustedes seguramente se habrán dado cuenta,
que el órgano legislativo, que es el encargado de aplicar las leyes, ¿verdad? Le está dando las facultades de legislar a una institución que no pertenece al órgano legislativo, en el ejemplo que les daba se llama impuestos nacionales o administración tributaria, ¿no? Y bueno, en defensa de nuestra ley, esto es para poder, eh, para que los ciudadanos y los que estén afectados por la norma puedan aplicarla y entenderla de mejor manera. Y es así que no se puede, mediante estas normas administrativas reglamentarias, no se puede modificar la ley que se está reglamentando, no se puede aumentar elementos ni quitar los mismos. Así que lo único que se puede es explicar la ley y poner de manera, digamos, explícita su aplicación o, en su caso, establecer algún trámite o algún procedimiento, pero para el cumplimiento efectivo de la ley, ¿no? No tiene nada más que hacer las normas reglamentarias. Pero eso como una observación. Ahorita se nos acaba el tiempo. Vamos a quedar ahí. Si tienen alguna duda hasta aquí de lo que se ha hablado, entonces les escucho en estos últimos minutos o en su caso, vamos al receso. Bueno, si no existen dudas ni comentarios, entonces nos vamos a dar un recesito de unos 10 minutos. Les comparto en 5, como siempre, el nuevo enlace para que se conecten y ahí terminamos la clase. Hasta luego. Hasta luego, doctor.